Y pedirle a la gente de la ECAE que se conecte, ¿no? Supongo que ya está, Leandro, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a tener la participación del doctor Miguel Ángel Barrios, que va a exponer sobre una temática por demás interesante, que es el pensamiento de Alberdi en su segunda etapa, como la categorizó él hace una semana en la escuela cuando le propusimos que diera esta conferencia. Yo, Miguel Ángel, si querés te hago una breve introducción de cuál es el trabajo que llevamos adelante en la escuela, para que las personas que nos están siguiendo se interioricen un poco. La escuela del Cuerpo de Abogadas y Abogados del Estado, de la escuela que forma y capacita a las abogadas y abogados que trabajan en la órbita jurídica de la nación para que defiendan el interés y la soberanía del Estado argentino, generando y buscando herramientas que nos permitan afinar la puntería, porque muchas veces el interés público, el interés nacional, muchas veces no, la regla general es que sea avasallado y que los abogados del Estado no tengan dónde prepararse, incluso cuando quieren hacerlo, para defender bien el interés público. Esa carencia no es un accidente. Obviamente esa falta de herramientas es un producto deliberado, diríamos, también a nivel universitario. Muchas veces en las universidades no se preparan los abogados para defender el interés de sus propios países o de la patria grande, de América Latina. Estamos más acostumbrados a mirar lo que pasa lejos y no lo que pasa al lado nuestro. Y eso casi diría es una constante en la historia de nuestros países, de la nación latinoamericana, ¿no? Como decíamos la semana pasada, miramos muy poco para el costado, dialogamos muy poco entre nosotros y estamos muy pendientes de lo que se decide lejos y en general, no para favorecernos, sino para sumergirnos en el subdesarrollo, el atraso, la fuga de recursos, la fuga de personas, generando cada vez más pobreza, ¿no? Nosotros en la escuela capacitamos en términos técnicos, brindamos herramientas jurídico-administrativas para levantar el nivel de la abogacía del Estado, y en términos éticos o de ética pública, te diría, con una mirada fuertemente latinoamericana, tratando de promover mecanismos de cooperación entre las escuelas de abogacía del Mercosur, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, lo que hablábamos la semana pasada contigo aquí en la escuela. Y en ese sentido se enmarca tu conferencia, lo que mencionabas vos aquí, respecto de las ideas de Alberdi acerca de una patria común, pero también lo que vos mismo has trabajado y de lo que sos exponente, que es la construcción de una nación latinoamericana, como decía Abelardo Ramos, en un libro que tengo aquí atrás mío, cuya tapa es sobre Haití, Sí, sí. que nos contaba Víctor la semana pasada. Así que bueno, esta es tu casa. Acá lo que estamos tratando de hacer es trabajar con seriedad para que los abogados encuentren un lugar para formarse y también para intercambiar experiencias generacionalmente. Hay abogados que tienen 30 años en la administración pública y hay abogados jóvenes que acaban de ingresar. La idea es que digamos, que se transmita esa experiencia, que también es conocimiento, que no está en los libros, no tiene el formato de un paper, es informal, pero es un conocimiento valioso que sirve para defender, no diría cada vez mejor, para empezar a defender en serio el interés de nuestras naciones tan vapuleadas. Así que te agradezco la predisposición, la presencia, y bueno, y te escuchamos en esta conferencia que habíamos titulado El segundo Alberdi, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a los que están en la clase o conferencia o charla, como podemos denominar. Y en primer lugar, agradecerte a vos, Guido, por la predisposición en que cuando te visitamos la semana pasada, allí en el edificio donde se ubica la Procuraduría, y no siempre uno encuentra las puertas abiertas y la predisposición para hablar de estos temas, aunque estemos a veces en horario de trabajo, como encontramos contigo. Y me parece que eso es fundamental porque evidentemente se juntan los puentes generacionales, como decía recién hoy, para ir construyendo lo que sería la materialización de un Estado continental que alberga esa gran patria grande o nación latinoamericana. Es cierto que pusimos de título El segundo Alberdi,
¿En qué sentido? En el sentido de que Luis Alberto Murray, que fue un historiador amigo de Ramos desde siempre, de origen anarquista y luego revisionista, y Ramos y otros historiadores importantes del revisionismo encuentran en la figura de Alberdi matices, generalmente en su segunda etapa, diríamos, desde la madurez hasta su muerte. Alberdi nace en 1810, en el año, diríamos, de la llamada Revolución de Mayo, y muere en el año 1884. Entonces, esta segunda etapa, diríamos, desde el año 40, 45, es una etapa en la cual Alberdi cambia con respecto a la primera etapa en la cual él cultiva más un liberalismo económico anglosajón y una cultura enciclopedista francesa, y defiende los intereses territoriales, defiende los intereses industriales de la Argentina, y al mismo tiempo es muy importante que, bueno, el Día de la Abogacía acá en la Argentina, en homenaje a Alberdi. Entonces fue Murray quien en un librito del año 60, acá está en editorial Coyoacán, que editaba Ramos, llama a pro y contra de Alberdi. Y luego, en el año 1960, y luego a los 2 o 3 años publica Pro y Contra de Sarmiento. Entonces, allí él realiza, diríamos, la división de estas dos personalidades políticas, en que se desdoblaron, diríamos, a lo largo de su pensamiento y acción política en dos ideológicamente. Y también en ese sentido, el propio Ramos, y eso lo dice Murray en el libro, que es un incunable prácticamente, que habla permanentemente, rescata la figura del segundo Alberdi. Nosotros, para hacerlo fácil, teniendo en cuenta que tenemos que ser didácticos por la cuestión del Zoom y mantener la atención, y más un viernes, como decíamos, hemos dividido en 3 etapas la figura de Juan Bautista Alberdi, como para tenerlo bien delimitado en sus periodos de vida y de pensamiento, sin que profundiza en la línea de los precursores estudiosos de él, de un primer y segundo Alberdi. Nosotros hemos hecho una divisoria de 3 etapas en esa línea. La primera etapa llamaríamos el periodo sociológico, del pensamiento sociológico. Entendemos a pensamiento como un sistema de ideas dinámica, que te va dando una cosmovisión de la realidad de acuerdo a las tensiones de la época histórica. Nada más dinámico que un pensamiento, y nada más estático que una ideología.
nosotros pensamos que pensamiento o doctrina están en constante interpelación a la realidad. Y sin embargo, doctrina está más inclinado hacia que la realidad esté absolutizada a la idea. Entonces, desde este punto de vista, este periodo sociológico lo ubicamos entre 1810 a 1830. En 1810 nace Alberdi, él es un tucumano, que de familia conocida, patricia, diríamos, en Tucumán. La madre de él es Araos, familiar del caudillo Araos, y Alberdi se destaca en sus primeros años por su inclinación, diríamos, más al cultivo de la música, de la poesía, principalmente de tocar el piano. Era muy protegido por sus hermanos porque tenía mucha, diríamos, torpeza o debilidad física. Pero queda huérfano enseguida siendo niño, por eso la protección de sus hermanos, y a los 14 años ya está en Buenos Aires. Este joven Alberdi estudia un tiempito en el profesorado de ciencias, en el bachillerato de ciencias morales. No le gusta, le cuesta adaptarse en Buenos Aires, pero de todas maneras queda a vivir en la casa de un amigo de su padre. En esta primera etapa es muy importante el vínculo que tiene Alberdi, o sea, el apoyo que encuentra Alberdi en la figura de dos grandes caudillos que lo becaron para su estudio. Y este es un tema que está eclipsado en la historia biográfica de Alberdi, que son el caudillo de la independencia y luego caudillo tucumano Alejandro Heredia, soldado de San Martín, y el caudillo también soldado de San Martín, riojano y gobernador de La Rioja, y que lo becaron y lo sostuvieron en Buenos Aires, Facundo Quiroga. Heredia y Quiroga eran amigos porque no solo por la comunidad de ideales federales, sino habían sido soldados del libertador San Martín. En esta primera etapa sociológica queremos destacar que Alberdi tiene diríamos, cultiva el amor a la tierra, o sea, el rescate al suelo y al amor patrio, con la expresión de que solamente puede ser custodiado ese amor patrio por un poder político que sea surgido desde el vientre del suelo patrio, es decir, un poder político nacional. Solamente hay defensa de la patria si hay un poder político que exprese la nacionalidad de la patria. Y en esta primera etapa encontramos su obra de juventud, y que tal vez sea una de las más importantes de la vida de Alberdi, que se llama Fragmento preliminar al estudio del derecho. Quiero decir que este libro
fragmento preliminar al estudio del derecho, es un rescate que hace Alberdi, nada más ni nada menos que a la figura de don Juan Manuel de Rosas, como una manifestación de la expresión de esa nacionalidad que debe ser al mismo tiempo reflejo de la defensa del suelo patrio. Y cuando visita Jean Jaurès, el famoso socialista francés ugartiano, admirador de Ugarte, a principios del siglo XX, a dictar una serie de conferencias sobre la figura de Saint-Simon, el socialista ético y mal llamado socialismo utópico por Marx, que se autodenomina socialismo científico, lo rescata entre las grandes obras del socialismo de la época, esa obra de Alberdi, en que Jean Jaurès fue y conoció la obra de Alberdi, teniendo en cuenta la larga vida de Alberdi en París. Pero al mismo tiempo también en esta primera etapa encontramos el Alberdi que inmediatamente tuvo una frustración hacia esa figura que buscaba como arquetipo de la nacionalidad y que inmediatamente busca el asilo en Montevideo en contra de Rosas y en todo el apoyo a los unitarios, es decir, a los unitarios en un sentido de portadores de la civilización, porque Alberdi no era militar, fue un pensador genial, tal vez el más importante del siglo XIX, y Perón el más importante del siglo XX en Argentina, en mi opinión. Y con la diferencia que Perón era un pensador y un estratega al mismo tiempo, y Alberdi fue un pensador solamente. Y simultáneamente la alianza con el general Lavalle, los unitarios y los franceses en contra de la Confederación Argentina en Montevideo. Allí Alberdi queda 4 años, culmina un bachillerato en leyes y diríamos es lo más importante de este primer periodo sociológico, donde en el mismo parto ya se perfilan simultáneamente lo que yo agregaría a lo de Murray y Abelardo Ramos, el primero y segundo Alberdi ya en la misma etapa simultáneamente. Y, o sea, no era una cuestión cronológica solamente, era una cuestión, me parece, de que cuando la patria, porque no nos olvidemos que en el año 1830 la Argentina no existía, recién en 1831 nace la Confederación Argentina y el Estado argentino en 1880, es la búsqueda y la angustia permanente del pensador político por encontrar al Estado que estaba huérfano. No nos olvidemos que después del Congreso de Panamá habíamos triunfado militarmente, pero al no lograr la independencia integral nos habíamos balcanizado y entrado al orden neocolonial
económico inglés, que en última instancia es la frustración de Bolívar, que muere en 1830, y de el Libertador San Martín, que muere en 1850. Entonces encontramos en Alberdi la angustia simultánea de aquel que busca la patria y de aquel que no la encuentra y busca la alianza con el extranjero. En este primer periodo sociológico, que diríamos lo ubicamos en 1830, en términos didácticos, por supuesto. Luego encontramos un Alberdi de 1830 y 1840, el Alberdi doctrinario. Pasamos del Alberdi sociológico al Alberdi doctrinario, y este Alberdi doctrinario vive en Valparaíso, y vamos a destacar, o sea, vive en Chile los 10 años de gran actuación periodística, de gran actuación como polemista, de gran actuación como escritor, empieza sus grandes obras. Y aquí vamos a encontrar una muy importante, también olvidada, que es la Alberdi se recibe de abogado en la Universidad de Valparaíso. Él se recibe de bachiller en leyes en la Universidad de Montevideo, estando en Montevideo en el exilio contra Rosa, y en Valparaíso se recibe de abogado, y su tesis de doctor leye o abogado fue Memoria sobre la conveniencia de un Congreso americano. Esta obra es muy, desde el punto de vista del pensamiento latinoamericano, ha sido una obra, y es una obra, diríamos, superlativa, porque plantea la necesidad de una ciudadanía común, de una moneda común, temas aún pendientes, de un banco común para una patria americana. Inclusive llega a hablar de una desliza una alianza, incorporarlo dentro del concepto de patria americana al Brasil. Esta tesis, reitero, está en la Universidad de Valparaíso, y tuvo una gran influencia en Chile y en el pensamiento político latinoamericano chileno, especialmente en uno de los grandes precursores del pensamiento político latinoamericano chileno, Francisco Bilbao. Francisco Bilbao fue un importante latinoamericano chileno de mitad del siglo XIX, y es un continuador, en Chile está considerado un continuador de la figura de uno de los maestros de Bolívar, que se había exiliado allí, el doctor Andrés Bello. También allí tiene una polémica con Sarmiento sobre cuestiones doctrinarias en lo que hace a la organización del Estado, pero que no llevaría mucho tiempo. Cartas Quillotanas se llama, porque él desde Quillota, desde un lugar llamado Quillota en Chile, polemiza con Sarmiento, que ha sido uno de los grandes adversarios políticos con Mitre de Alberdi, y allí escribe lo que serían las bases de la organización nacional, que de gran influencia en la Convención del 53 en Santa Fe, en el que, a contrapartida del Congreso americano y la patria americana, plantea
que gobernar es poblar, y poblar significa en el fondo despoblar a nuestra gente, es decir, al indio, al mestizo, al español, porque éramos ineptos, porque nuestra incapacidad no nos permitía desarrollar comercial e industrialmente al país, y había que traer una inmigración que nunca llegó anglosajona. Plantea que el país solamente podría progresar a través de la política de las luces, del iluminismo, que en última instancia era el liberalismo económico, y una presidencia fuerte que él llamaba la República Posible, que ya no era la del fragmento preliminar del estudio del derecho de la primera etapa del periodo sociológico, sino que era, en el fondo, una presidencia que sintetice a un dictador como para que aniquile el poder de donde él mismo venía, que eran las provincias, y todo intento de industrialización nativa, que ya no había nada, porque el liberalismo, luego de la caída de Rosas, empezó, y luego, diríamos, ya una vez que desaparece con Rosas la ley de aduana, había que aniquilar a palo al caudillo para aniquilar lo que había generado el proteccionismo económico industrial de los caudillos en todas las provincias, y que Rosas había dado un cauce a través de lo que se denominó la ley de aduanas. Es decir, que aquí se ve muy en evidencia y las dos antinomias que planteábamos al principio y que estamos dividiendo en etapas, y que por el otro lado es el Alberdi más conocido, el Alberdi anticaudillo, el Alberdi anticonfederación argentina, el Alberdi admirador de la intromisión extranjera anglosajona a nuestro suelo, que a tal punto en el último Alberdi que vamos a ver ahora, que en la tercera etapa, llegó a decir: prefiero a los tiranos de mi patria que a los libertadores extranjeros. La última etapa, es decir, estamos hablando de libros doctrinarios escritos por el mismo pensador y separado en esa angustia que hablábamos de muy pocos años. La memoria del Congreso Americano fue en 1845 y la base 4 años después. Es decir, un pensador que no tenía, diríamos, términos medios, y que evidentemente estaba a la altura de lo que era el personaje al cual se le denominaba en la época el loco Sarmiento. El loco Sarmiento en el sentido que no solo buscaba lo mismo que Alberdi, sino que al mismo tiempo era un hombre de un gran temperamento físico y verbal, que peleaba permanentemente casi todos los días en la calle. Un hombre de una gran convicción, y fue, reitero, el enemigo de Alberdi, en etapas el amigo, y evidentemente Alberdi encontró en Sarmiento y Mitre sus más grandes enemigos, más en Mitre, que fue sí el representante y personero
de la burguesía comercial de Buenos Aires y de Inglaterra. El último, Alberdi, diríamos el Alberdi filosófico, y este Alberdi es el que toma una altura y una estatura que lo convierten, reitero, en el pensador más importante político de la Argentina previa a Perón. En lo que a mí, en lo que yo pienso. Esta tercera etapa vamos a destacar lo siguiente. Primero, su etapa como diplomático. Allí Alberdi va a vivir casi 40 años a París. Solamente viene para 1880, unos meses, un año, y se vuelve luego a París. O sea que él vivió muy poco tiempo, vivió más afuera que adentro, lo que no quiere decir que no haya participado activamente en todas las luchas políticas de la Argentina. Y este Alberdi diplomático es un diplomático de la Confederación Argentina que estaba sentada en Paraná. Era el diplomático de Urquiza y posteriormente de Derqui. Y lo que llama la atención es no solo su actividad diplomática, en el sentido de su profesionalismo. Tal vez lo podríamos decir que él y Felipe Arana, que fue el canciller de Rosas, en todo lo que hace las negociaciones con Inglaterra y Francia, luego la vuelta de obligado, fueron los dos más grandes diplomáticos que tuvo la Argentina en el siglo XIX, con José Martí. José Martí fue diplomático, fue cónsul argentino, paraguayo y uruguayo, a posteriori. Este Alberdi no solo que organizó todos los consulados argentinos en Europa, sino que logró un tratado que muy pocos lo rescatan y se estudian en la actualidad, inclusive en la Cancillería. En el año 1859, Alberdi logró que España, la reina María Cristina, reconozca la independencia de la Argentina. O sea, España ya había reconocido todas las independencias, pero por impericia del centralismo de Buenos Aires, España no había reconocido la independencia argentina, que ha sido un logro personal, ya que estuvo casi 2 o 3 años negociando allí con el gobierno de la monarquía española, Alberdi. Y también fue el hombre que restableció canales diplomáticos con Europa, visitó a San Martín varias veces en Francia y fue uno de los que dio testimonio directo de la figura del libertador, como así también San Martín habló de Alberdi y en una carta le dice y también cultivó la amistad no solo con San Martín, sino con Rosas, y en una carta Rosas le dice, en Inglaterra estaba exiliado, o sea, restablece amistad y allí se da cuenta, y ahí dice, prefiero a los tiranos de mi patria que a los libertadores extranjeros, pero además escribió varias notas en defensa de la figura de Rosas, a tal punto que le dice a la hija en una carta a Manuelita diciendo: el día que usted quiera saber la verdad de quién yo he sido, o que cualquiera quiera saber la verdad, remítale a qué opina mi amigo el doctor Alberdi, dice don Juan Manuel de Rosas. Por el otro lado, hay diríamos, lo más importante que podríamos
decir además de su figura como diplomático, ha sido la defensa que hace Alberdi de la guerra del Mariscal López y del Paraguay con respecto a la guerra de lo que él denominó la guerra de la triple infamia, no de la triple alianza, la triple infamia, que era destruir al Paraguay de Francia y de Don López para aniquilar todo mal ejemplo que pueda haber en América, en la patria americana, que fue una obra maestra de la diplomacia inglesa y que en un libro, en diferentes notas que luego publicado en un libro, El crimen de la guerra, Alberdi desmenuza políticamente, económicamente, geopolíticamente, socialmente, la guerra de la triple infamia. Hoy hay una avenida en Asunción, no solo hay una de las principales avenidas, sino hay un pueblo, en una ciudad que está enfrente de Formosa, o sea, limítrofe a la Argentina, que se llama Juan Bautista Alberdi, y de mucho contacto como frontera con la República Argentina a través, reitero, de Formosa. Está enfrente, se cruza en balsa, así como Posada con Encarnación. Es muy interesante en ese libro algunas notas de Alberdi que se están estudiando últimamente, donde él plantea en un momento determinado algo muy interesante y diríamos original, novedoso y solamente comparable a los planteos geopolíticos de Perón con la anticipación que lo hace con respecto al mundo en que se venía. Él dice que el comercio iba creando en un pueblo mundo, en la interdependencia que generaba, y que eso no significaba que las patrias desaparezcan, sino que ese pueblo mundo existía con las patrias. Y era así porque luego tuvimos las guerras mundiales, el nacionalismo no desapareció, el mundo se fue naciendo un sistema mundo. Entonces él habla de pueblo mundo, o sea, en última instancia, él previó o esbozó, no con la profundidad de lo que Perón llamó universalismo, pero sí lo vio anatómicamente, a un pueblo mundo interdependiente comercialmente, en el que las patrias existen según la fortaleza que tenga cada una. Y entonces llega a decir que ese pueblo mundo, siempre en el crimen de la guerra, en un capítulo que no se le daba importancia al principio, que las patrias van a seguir existiendo en ese pueblo mundo muchos años después, pero que tal vez sean patrias regionales o continentales, ya no patrias aisladas. O sea que en el fondo él vio a su manera el continentalismo, la patria grande. Es decir, porque se le decía patria americana, no nos olvidemos, porque a pesar de que Monroe ya existía, fue de 1823,
el imperialismo norteamericano recién hace irrupción en el mundo en 1890 con la guerra hispano-norteamericana en torno a Cuba. Ahí los norteamericanos pasan de ser cowboy a marines. Y estamos hablando de 1862, en plena guerra de la Triple Infamia. Entonces, esta es la figura de Alberdi con una mancha negra. En 1880, Alberdi viene a la Argentina por última vez, después de 40 años casi en París, muere en 1884, está un año, 1879 hasta 1881, y él, que había escrito en las bases que Buenos Aires no podía ser la capital de la Argentina, porque la provincia, ciudad, se generaba en un centro absoluto de tal manera que tiraba a la pobreza a las provincias. Él decía que el federalismo no era el resultado de constituciones escritas, sino de la necesidad de sobrevivir y sobreponerse de las provincias ante un poder central, que escribió y lo pregonó durante toda su vida, cuando siendo legislador nacional un año, cuando había que votar, votó lo que toda su vida pregonó en contra. O sea, votó a favor de la federalización y de la nacionalización, o sea, votó a favor de Buenos Aires. A diferencia de José Hernández, de Rafael Hernández y de un joven Hipólito Yrigoyen. Él estuvo en la vereda. Sin embargo, Ramos dice al respecto que tal vez su debilidad física, ya era un hombre grande en épocas donde las masas y las lanzas pasaron ya al Remington. No nos olvidemos de la muerte de López Jordán, y donde la política argentina se resolvía en ese término. Tal vez Alberdi haya tenido, el viejo Alberdi, un miedo físico. No obstante, eso queda como uno de los grandes interrogantes. Alberdi se vuelve a Europa, no, lo que quiere decir en última instancia de la frustración, como vivió esta etapa en Argentina, en la cual se encuentra con Mitre y Sarmiento en malos términos, porque era, reitero, un hombre odiado por Mitre. Pero sin embargo, el Zorro Roca, el general Roca, el constructor del Estado argentino, al poco tiempo, ya en Europa, logra que se apruebe por ley la edición de las obras póstumas de Alberdi, que se editó por única vez en Argentina, y luego ahora hace 2 o 3 años la Universidad de Quilmes. No por casualidad, sino por causalidad. Entonces, de alguna manera, lo que hemos tratado de hacer, como para ir terminando, es que, siguiendo la hipótesis de un primer Alberdi y un segundo Alberdi de Ramos y de Murray, nosotros le agregamos, para
diríamos, sintetizarlo en estos nuevos descubrimientos de la figura de Alberdi, que convivieron hasta la muerte los dos personajes que se enfrentaban a sí mismos en un periodo, como dije, doctrinario, en un periodo, sociológico, segundo en un periodo doctrinario y tercero en un periodo filosófico. Y este vislumbramiento que encontramos que lo enaltecen de una manera inusitada de vislumbrar un pensador argentino reconocido más en el exterior que a veces en su propio país más desde un matiz solo liberal, al pueblo mundo interdependiente en centro y periferia a través del comercio, y de patrias que solamente podían existir en la medida en que se transformen en patrias regionales que en última instancia, sin decirlo, a los 30 años, Manuel Ugarte llamó Patria Grande. Muchísimas gracias, el doctor Guido, y estoy a disposición de alguna consulta, pregunta, o también de que ustedes puedan agregar lo que por ahí se me pudo haber escapado. Muchísimas gracias. O ignorado. Muchas gracias, Miguel, por la exposición. Me quedé pensando en este título tan elocuente del segundo Alberdi y cómo se conecta con las ideas, bueno, de Manuel Ugarte, cuyos restos fueron repatriados también por Abelardo, ¿no? Sí, Que lo sí. cuenta en este libro que tengo acá, titulado La Nación Inconclusa, y yo diría que sigue inconclusa después de escucharte. Todavía es una tarea que tenemos que llevar adelante. Rodolfo Walsh decía que muchas veces a las grandes figuras de la historia terminan siendo figuras de bronce, totalmente licuadas de su acción y de su pensamiento crítico, transformador, emancipatorio. Terminan siendo figuras escolares, figuras inofensivas, diría, ¿no? Y me parece que una de las virtudes de tu exposición, Miguel, es mostrarnos primero cómo van variando las ideas de estos pensadores. Yo estaba anotando recién en la computadora, estaba tomando apuntes, por eso había cancelado la cámara. Tengo acá anotado porque tengo ganas de escribir un artículo titulado El segundo Alberdi, después te voy a robar deliberada, te voy a citar, por supuesto, y te voy a robar un par de ideas. Pero me parece bien marcar la evolución, ¿no? Hace muchos años escribí un artículo sobre el debate de Sarmiento con Andrés Bello en Chile, acerca de la gramática, que lo envié a la Universidad de Itela y se lo dediqué a David Viñas, y pensaba, no sé por qué razón, seguramente eso es multicausal, pero que había un debate de ideas, por lo menos entre estas figuras, a nivel de teoría política, teoría del Estado, derecho constitucional, y me parece que hoy eso es cada vez más excepcional, es más raro, no porque no estén las figuras con el pensamiento capaces para dar ese debate, lo están. Y sin embargo, no tiene en los grandes medios ningún protagonismo el debate de ideas. Los grandes medios son agentes más que de una deliberación democrática, de ideas serias, de argumentos, de descalificaciones pueriles y de vaciamiento ideológico de nuestros pueblos, ¿no? Me parece que tenemos que volver a bajar estas ideas y a recuperar estas figuras de manera tal que nos interpelen otra vez, ¿no? Hoy lo hicimos con Alberdi, vos lo hiciste con Alberdi. Yo te estoy muy agradecido por eso. Te quería preguntar, pero esta es una pregunta personal, si vos tuvieras que sintetizar este segundo Alberdi en 3 ideas o en 4 ideas como apuntes, ¿cuáles serían? Patria común sería una. Sería Patria Común, que es su tesis doctoral en Chile. Sería Alberdi el visionario estratégico del siglo XXI, a partir de esto de pueblo mundo.
sería Alberdi y la conciencia histórica, Alberdi en la conciencia histórica, porque él, gracias a Alberdi, hemos conocido no solo la guerra del Paraguay, sino dije San Martín, la figura de Rosas. Por ejemplo, sobre San Martín hay una cosa interesante, hay una descripción que él hace y dice, ahora recuerdo, lo vi como siempre me dijeron y como siempre se habló en la época, de rostro enviado y con textura física enviada, que es uno de los grandes debates sobre de San Martín. O sea, él evidentemente el cholo de las misiones, como se le llamaba a San Martín en la época, o el rey José en el Perú, despertó curiosidad en él y él lo describe físicamente. Y después, evidentemente, el Alberdi en la teoría del Estado. Esta es creo que es una gran tarea de ustedes. Ese es nuestro trabajo. Mientras te escuchaba, recordaba que Zaffaroni hizo una exposición sobre el pensamiento de Alberdi en Francia hace unos años. Hoy hablábamos con él, me parece que estaría bueno cruzar tus ideas con las de Zaffaroni, que pueda haber un debate acerca de la figura de Alberdi. Son figuras muy conocidas y sin embargo siempre hace bien volver a ellos, ¿no? Hace bien porque en el fondo la historia es la continuación de una lucha lejana, dice Abelardo, ¿viste? Entonces, en la medida en que no puede haber conciencia nacional si no hay una conciencia histórica. Sin conciencia histórica no hay conciencia nacional. Y ese es el problema, creo, de América Latina. Hay mucha fragilidad histórica. Por ejemplo, la figura de Alberdi en Chile ha sido muy importante. Por ejemplo, las ideas del socialismo francés, o sea, muy vinculado a Saint-Simon, de la cual viene luego Jean Jaurès y Ugarte, claro. El que lo introduce en la Argentina es Alberdi. Lo que pasa es que todo el mundo habla de socialismo utópico. En realidad el que lo llamó utópico fue Marx, porque el marxismo para Marx era el socialismo científico. Pero claro, Juan Pablo II, por ejemplo, en la encíclica Centésimo Annus, habla del socialismo utópico que denomina Marx socialismo ético. Son los grandes creadores de las cooperativas, de todo el movimiento de cooperativismo y mutualismo que luego en la Argentina fue y es muy importante. Así es. Así es. Así que yo te agradezco un montón que Miguel, esto sea favor, el punto de partida y desde ya a tu disposición siempre, a Víctor, a todo el grupo de figuras jóvenes que encontré ese día en el área que están trabajando allí y la escuela. Y bueno, ojalá que la Argentina y todos los estamentos del Estado, porque no puede haber política de Estado si no hay Estado. Así es. Entonces ustedes son fundamentales. Nosotros, como dice el procurador del Tesoro, que siempre pide defender el interés nacional con pasión, ¿no? Creo que esa es la principal enseñanza que se brinda desde esta escuela, que no solo conocimientos técnicos, herramientas que hacen falta, por supuesto, porque del otro lado los intereses corporativos son muy fuertes, históricamente lo han sido, como decías vos muy bien, y se han dedicado sistemáticamente a vaciar y robar los recursos de nuestras naciones, que no son pobres, de hecho son bastante ricas y con poca población, con lo cual la pobreza es un crimen. Como decía Pierre Sané en la conferencia que antecedió a la tuya, yo tengo la figura de Scalabrini Ortiz acá, colgada, cuya lectura me recomendó el procurador hace 3 años, ya un poco menos al inicio de esta gestión. Me parece que es importante generar abogados que además, como decíamos, del conocimiento técnico, tocarle cierta fibra interior, despertar un compromiso con lo nacional
que fue quedando de lado, porque del otro lado se lo denuestra, y se lo denuestra por algo. Es decir, un país que no tiene abogados que lo defiendan es más fácil de robar. Y a eso se han dedicado sistemáticamente. No es casual que varios de los abogados, de las personas que llevaban adelante la Revolución de Mayo fueran abogados. Ahora pienso, bueno, en Castelli, en Mariano Moreno, Belgrano, hoy hablábamos de Alberdi. Ser abogado era otra cosa en ese momento. Estaba muy vinculado a la emancipación nacional, latinoamericana, la construcción de un Estado, una idea de justicia. Y yo creo que hoy eso se ha ido perdiendo de la carrera de Derecho, porque predominan visiones empresarias, corporativas, económicas, tecnócratas del rol del abogado. Y nosotros de la Escuela de Abogados del Estado tenemos otra mirada, una mirada comprometida que reivindica lo público, que reivindica el interés público, el interés colectivo, el interés de la nación, el interés latinoamericano, y eso es algo que muchas veces no se enseña, ni siquiera en las carreras de grado, en la facultad. Más bien es algo marginado de los programas de estudio, y nosotros queremos volver a poner ese, digamos, ese principio en el eje de la formación que reciben los abogados. Primero lo público, ¿no? Mirá lo que estás diciendo, y realmente uno termina la semana con un orgullo de escucharte. Es muy importante. Yo te terminaría con lo siguiente. Tienen una tarea de la cual nosotros, por supuesto, los vamos a ayudar entre todo, esta tarea de reconstruir la patria, porque una de las cuestiones que planteaba Alberdi en la patria americana, en la memoria en su tesis, era justamente la ciudadanía común. Ahora, la ciudadanía común no se logra sin la homologación de los títulos, porque eso te transforma en un ciudadano común. Y hoy en la Argentina son más fuertes que el Estado, y en ese sentido evidentemente hay complicidad de sectores del derecho, las corporaciones profesionales, es decir, son los colegios de abogados, los colegios médicos, los que reconocen el título académico pero no permiten que se matriculen. Entonces vos estudias, entonces ni siquiera rindiendo una materia. Y después todo el mundo, vox populi por debajo, se sabe que con un dinero te reconocen el título universitario. Este es un gran drama en la frontera, en Formosa, en Corrientes y en Misiones. A tal punto que en Misiones a los arquitectos que se reciben en Encarnación, a los ópticos, abogados, no pueden trabajar en la ciudad de Misiones, en la República Argentina, y viceversa. Este es el gran drama que tenemos que empujarlo entre todos, y bueno, en base a lo que vos planteás, tenemos todas las condiciones para hacerlo. Esta es tu casa, Miguel, como decíamos el otro día, todo lo que apunta a la reconstrucción de la patria grande, de la conciencia histórica nacional y regional, y a la reivindicación de la abogacía pública, que es la del abogado que defiende el interés colectivo, nacional y regional. Nosotros lo apoyamos, eso es lo que nos encomendó el procurador, creo que esa es la línea del gobierno, y nosotros trabajamos para que todo lo que no tenemos primero se visibilice y pensemos por qué no sabemos defender el Estado, por qué tenemos una población empobrecida y los abogados no nos sentimos combinados inmediatamente a combatir ese flagelo, por qué los jueces no ven como un problema directo el grado de pobreza que hay en nuestros países, cómo se puede impartir justicia sin ver lo que está pasando. Es muy curioso, ¿no? Tenemos jueces millonarios en países empobrecidos, evidentemente no están defendiendo la justicia. Están defendiendo otra cosa. Por eso es gracioso cuando se habla de la justicia, nada más alejado de lo que uno ve en la realidad social de nuestros países. Es decir, jueces que impartan justicia, bueno, eso es un deseo, pero para eso hay que construir un derecho diferente, con una mirada más comprometida, y los abogados del Estado creo que estamos en esa línea, porque somos los primeros que están en la defensa del interés colectivo. No somos jueces, nosotros somos abogados de trinchera, como dice el subprocurador, nos ponemos la camiseta de la nación, porque la Procuración del Tesoro es el gran estudio jurídico de la Argentina. ¿Te acordás, Miguel, que el otro día te comentaba que Bolivia no tenía Procuración del Tesoro hasta que asumió el gobierno de Evo Morales? Ni siquiera tenía procuración, es decir, plenamente una colonia.
Con lo cual, y tampoco es muy conocido el rol del procurador del Tesoro en nuestros países. Y no lo es porque no estamos acostumbrados a tener un abogado que defiende el interés de nuestros países. Por eso no sabemos cuál es el rol del procurador del Tesoro, se lo confunden con el procurador general. Ese desconocimiento, como todo desconocimiento, no es ningún accidente, ¿no? Vos lo sabés mejor que yo. Nosotros estamos tratando de generar, por eso te decía, además de conocimiento técnico, generar un compromiso personal y moral con la defensa del interés público. Eso ennoblece la profesión del abogado y le da un mensaje que a veces las carreras de derecho no dan cuando nos proponen ser abogados corporativos, defender intereses de las empresas o litigar contra el Estado. Cuando en realidad la prioridad o lo más noble que puede hacer un abogado es defender a su país, ¿no? Defender a su sociedad, defender los derechos económicos, sociales y culturales, defender la soberanía, que no son malas palabras para nosotros, ¿no? Por supuesto. No, al contrario, la hay que renovar y rejerarquizar. Te agradezco Totalmente. muchísimo y de nuevo felicitaciones a la escuela y a toda la conducción de la escuela y bueno, a disposición siempre y te visito la semana que viene. Muchas gracias. Encantado, Miguel. Muchas gracias, Miguel Ángel. Te mando un abrazo y gracias a todos. Igualmente, gracias a todos los que están escuchando. Después te envío la grabación, Miguel Ángel. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a vos. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Gracias.